Porque si se establece que ellos no tienen alma, ¿no? Entonces, si no tienen alma, los puedes maltratar, los puedes esclavizar, los puedes vender, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Que en realidad, precisamente lo que les comentaba, las guerras floridas van con ese tipo de objetivo, es decir, conseguir prisioneros, pero objetivos, ¿no? Relacionados con el momento del sacrificio, ¿no? Entonces, cuando tú consideras que ellos tienen un alma chiquitita como los niños... Pero no es peor. Sí, es como 3 niños. No, pero es decir, no los puedes matar, ¿no? Los puedes evangelizar, pero además tienen que estar bajo tu cuidado, es decir, bajo tu tutela, ¿no? Es decir, es como una manera tramposa de... Y de la revolución a la actualidad, pues eventualmente, pues ahorita lo que nos van a conquistar son los asiáticos. Sí, que de hecho, sí, lo dirás de broma, pero en realidad es un proceso de conquista de pensamiento como muy importante, o sea, así que... Entre Milpa y Nopales Podcast, una transmisión de la Radio Pulquito para la Faro Tecomelt. Con Brenda López, Atsiri Vázquez y Berenice Méndez. Controles Alberto Lara. Comenzamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo en este bonito programa que es Entre Milpa y Nopales. Tenemos como el mismo tonito para todo lo que hacemos también. Hay que cambiarlo. Es el roll gag. Claro. Programa. Y bueno, ya saben, como siempre, nosotros en estos programas tratamos de traerles a los mejores invitados. Y el día de hoy, claro, de lujo. El lujo. Les traemos un invitadazo, que es el doctor en historia, Edgar Urbina Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente aquí en este programa? Pues feliz, y aquí les quiero agradecer mucho la invitación. Alberto, Brenda, Dante, muchísimas gracias por brindarme este espacio para poder comentar algunos temas sobre la historia de nuestro país. No, pues gracias a ti por haber aceptado la invitación aquí a nuestro humilde morada, ¿no? Y pues el día de hoy les traemos un tema acerca de, bueno, ¿la conquista fue guerra o genocidio? Sí, ¿no? En esta parte cuando los españoles llegan, toda esta historia que nos vienen contando en los libros de texto en la escuela, que más que nada yo creo que es el enfoque que tenemos es qué tan veraz es eso, ¿no? Creo que es como que lo que vamos a tratar de abordar en este programa el día de hoy. O que sí es un título bastante polémico, además, porque en realidad, sí, en efecto, pero yo creo que es bueno para atraer al público. Y pues yo creo que llamarle genocidio a este proceso histórico es, digamos, es como un tanto exagerado en ese sentido. Aunque cabe mencionar que en realidad eso no va a quitar la serie de crueldades que cometieron los españoles, ¿no? Pero pues si quieren lo vamos comentando. Yo creo, bueno, yo tengo aquí una pregunta, ya para dejarnos ir de lleno, ¿no? Sí. Y no es tanto con respecto a los españoles, sino a mí me gustaría saber si dentro de nuestro territorio, bueno, actual, en ese entonces creo que llegábamos un poquito más allá de Chihuahua. Aquí entre nosotros también hubo esta parte de que un pueblo se metiera con el otro y a eliminarlo literalmente, a hacer un genocidio. Bueno. Sí, bueno, en realidad lo que existe antes de la llegada de los españoles, existen diversas guerras, ¿no? Guerras de conquista, guerras de dominio, pero específicamente en lo que va a ser el centro de lo que se le conoce como el altiplano central, en donde, como ustedes saben, pues la sociedad más importante para ese momento van a ser los mexicas, ¿no? Que va a ser una sociedad netamente guerrera y que va a establecer una serie de campañas militares en contra de los poblados, ¿no? Que se encuentran cercanos a la Ciudad de México. Pero la forma de hacer guerra era como muy diferente a como se hacía al modo occidental, ¿no? Inclusive era como guerras muchísimo más humanitarias, por así mencionarlo, que esto suena en una especie de contradicción. Por ejemplo, ¿no? Ellos llevaban a cabo algo que se le conoce como las guerras floridas, que eran unas guerras que se establecían a campo abierto y el objetivo era únicamente
obtener prisioneros para llevarlos a cabo durante el sacrificio, ¿no? Entonces, después de terminado ese primer encuentro, pues se retiraban cada quien con sus prisioneros, ¿no? Y era como una especie de respeto. Obviamente ese tipo de situaciones va a distar de manera muy importante al modo de hacer guerra, ¿no? De cómo van a llegar los españoles, que es una manera completamente diferente, ¿no? En ese sentido. Sí influye mucho esta parte de la tecnología bélica que teníamos nosotros aquí, pues los macahuitls, los escudos, las lanzas, en cuanto a hacer la guerra. Sí, en realidad, bueno, si nosotros ya estamos hablando como del proceso de la conquista militar, o más bien de la invasión militar, la diferencia de armamento va a ser como muy importante, ¿no? En realidad, a veces cuando se habla de este proceso de conquista, ¿no? Se dice, ¿por qué alrededor de 500 o 600 españoles pudieron llevar a cabo una empresa tan importante, ¿no? Esta de someter a miles de pobladores, ¿no? A miles de indígenas en ese momento, pero tiene que ver con diversas características. Una de ellas, como la que mencionas, es la diversidad de armamento, ¿no? Obviamente sabemos que los grupos indígenas, ¿no? Cuentan con cuchillos de obsidianas, con los macuid, con sus escudos, ¿no? Sin embargo, un poco el tipo de armamento con el que cuentan los españoles tiene que ver con cañones, ¿no? Tiene que ver con mosquetones, tiene que ver con el uso de caballos, que también es como muy importante para la guerra, tiene que ver con perros de pelea, ¿no? O sea, con perros de guerra también en ese momento. Entonces, esa va a ser como una de las razones por las que al final de cuentas se va a llevar a cabo el proceso de conquista, pero no es la única. Es decir, también tiene que ver con el proceso del sistema de alianzas, tiene que ver también con con las enfermedades que van a llegar también con los españoles, como la viruela, que va a diezmar 1/3 de la población indígena de ese momento, ¿no? Es decir, tenemos una N cantidad de factores, digamos de alguna manera mezclados, que van a provocar, ¿no? Que se lleve a cabo precisamente este proceso de conquista militar. Las estrategias aquí en Mesoamérica, lo que eran los mexicas, más en cuestión militar, obvio, ¿cómo eran a diferencia de las españolas? Sí, sobre todo tiene que ver precisamente con un sistema, depende, como de defensa o de ataque, ¿no? Digamos, el tipo de estrategia militar va a variar en ese momento, pero recordemos que específicamente estamos hablando, ¿no? De estrategias referente a lo que se podría denominar como la infantería, ¿no? Pero obviamente cuando llegan los españoles, pues, además de traer como la infantería, cuentan un poco con lo que hoy se podría denominar, ¿no? La caballería, y además, ¿no? Con lo que posteriormente se podría denominar como una artillería, al contar con, obviamente, como con cañones. Es decir, el tipo de estrategia militar es completamente distinto en ese momento, ¿no? Pero obviamente aún así no era como imposible predecir esta diferencia de estrategias, ¿no? Que pocos españoles pudieron llevar a cabo como este proceso de conquista. En realidad, los españoles muchas veces van a enviar como la vanguardia digamos, dentro de estos enfrentamientos militares a los pueblos aliados, como los huejotzingas, ¿no? Los propios tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya los españoles pues, ya van a entrar, digamos, como después en ese momento. Es decir, primero van a utilizar como la carne de cañón, ¿no? Y ya después van a entrar como los españoles, ¿no? En combate, digamos, en combate frontal en ese momento, ¿no? Aunque obviamente así cabe ser como una apreciación como bastante importante cuando estamos hablando en términos de cuestiones militares. Tal vez ahorita estoy utilizando términos como infantería, caballería, artillería, pero son conceptos que son como muy recientes, ¿no? Digamos, si los utilizo es únicamente para entender cómo exactamente, cómo contextualizar, ¿no? Y las unidades que podían entrar en batalla, ¿no? A la hora del enfrentamiento entre mexicas, no principalmente contra los españoles. Sí, no, es que Sun Tzu todavía no llegaba hasta acá, entonces... sí, además Sun Tzu es del siglo XIX todavía. Sí, ¿no? Perdón, me confundí con Clausewitz, sí, cierto. Sí, no, yo tengo entendido que es como del siglo antes, creo que es incluso antes de Cristo, sí, exactamente. Sun Tzu, el arte de la guerra, sí, me equivoqué con Clausewitz. Los mexicas no teníamos el concepto de la mejor guerra es la que no se hace. Igualmente, si les llegaban, no lo van a entender. Pero esto está en chino. Sí, justo. Una de las cosas que pues vemos mucho en internet es justamente
no se puede llamar desprecio porque ya no llega a eso, pero con la herida que se tiene con Tlaxcala, que justamente en internet dicen que Tlaxcala no existe, pero muchos realmente no saben por qué se produjo pues esta herida, y realmente cómo se dio esta unión entre españoles y tlaxcaltecas. Sí, como les comentaba, en realidad para ese momento, pues, Mexicas no funciona como el grupo dominante, ¿no? Y por lo tanto tiene bajo su dominio a diversos pueblos, ¿no? Los huejotzingas, los tlaxcaltecas, entre muchos otros, ¿no? Pero cabe hacer mención que este dominio, digamos, de alguna manera también dista mucho digamos, del dominio occidental. Les daba como cierto tipo de autonomía. Los poblados tenían como cierto tipo de autonomía política, sin embargo, tenían que tributar en términos, ¿no? En términos económicos, por así mencionarlo, ¿no? Entonces, pero era como, les deberían de dar cierto tipo de números de sus habitantes para entablar, ¿no? Una nueva campaña militar en ese momento, ¿no? O para hacer los pozoles. Exactamente, ¿no? Pero también tiene que ver precisamente con ese proceso de que en realidad precisamente lo que les comentaba, las guerras floridas van con ese tipo de objetivo, es decir, conseguir prisioneros, pero objetivos, ¿no? Relacionados con el momento del sacrificio, ¿no? Es decir, cada actividad de los pueblos prehispánicos tiene que ver con un aspecto militar, tiene que ver con un aspecto económico y tiene que ver con un aspecto de carácter religioso, es decir, ¿no? Su cosmogonía, ¿no? Su idiosincrasia tiene que ver con esos aspectos, digamos, de alguna manera, que completamente están interrelacionados. Pero en efecto, es decir, por eso cuando los españoles llegan, ¿no? Digamos, de alguna manera, a estos pueblos que han sido sometidos durante varios años por los mexicas, en ese sentido, pues también aprovechan, digamos, de alguna manera para hacer, ¿no? Como este tipo de alianzas para poder tratar de salirse como de ese dominio que tenían, ¿no? En ese momento. Tal vez por eso se les considera como traidores, malinchistas, etcétera, etcétera, pero yo creo que había que matizar ese tipo de afirmación, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando de pueblos que habían sido dominados, ¿no? por el pueblo mexica, digamos, de alguna manera. Bueno, yo siento que para que haya una traición debe de haber una relación de amistad, ¿no? Así como que algo más, Ay, se me fue la palabra. Ay, Ese tipo de relación no de vasallaje, porque yo siento que es como que más esa era el punto que tenían entre mexicas y pues todo lo que tenían alrededor, ¿no? Lo que nos comentabas de los tlaxcaltecas, porque pues al final pues tienes que dar ahí una corta para el jefazo, ¿no? El güey tlatoani. Entonces, si no la dabas, pues ellos llegaban y te decían, no, pues no estoy preguntando, acá es casi a cobrarles piso, ¿no? Sí, en efecto, y además, cabe hacer mención que nosotros cuando hablamos del proceso de conquista, como que tiende a homogeneizarse como todo el tipo de proceso. Se dice, ok, no es que los españoles conquistaron México, no, en realidad conquistan México Tenochtitlan, pero estamos hablando del centro de la ciudad de México. Que es nada más como que lo que es el lago de Texcoco. Exacto. Eso es lo que se conquista, ¿no? Después que los pueblos pues no eran amigos. En efecto. Entonces yo siento que no hay una traición de ese sentido. Sí, no, porque hay como una especie obviamente, de intereses particulares y hay una especie de confederaciones. Por ejemplo, hay una confederación que funciona en el centro de lo que es la Ciudad de México, está Texcoco, está Tlacopan, ¿no? Y está Tenochtitlan. Y por el otro lado, ¿no? Está como otra alianza, ¿no? Que son los pueblos de Huejotzingo, ¿no? Los pueblos de Tlaxcala que también forman como otro tipo de confederación. Es decir, también regionalmente se mueven bajo sus propios intereses. Como en ese momento, tanto los huejotzingas, ¿no? Como los tlaxcaltecas no son lo suficientemente poderosos como para enfrentarse, ¿no? Digamos, a la alianza del centro, pues tienen que pagar como este derecho de piso, ¿no? Como tú lo mencionas, Dante, pero en realidad, ¿no? Precisamente se van moviendo conforme, ¿no? La situación política se va reacomodando, digamos, de alguna manera. Ajá. Inclusive precisamente, no solamente, regularmente se conoce como más la alianza de los tlaxcaltecas con los españoles. Pero después cuando cae México Tenochtitlan, ¿no? En agosto de 1521, el sistema de alianzas continúa. Por ejemplo, es decir, cuando los pueblos, ¿no? De la zona de Janitzio, ¿no? De Tzintzuntzan, como la zona de Michoacán se entera de que el gran imperio ha caído, ¿no? Ellos dicen, pues en realidad, si nosotros combatimos a los españoles, pues nos van a deshacer. ¿Qué es lo que hacen? Pues mejor establecen, ¿no? Como una especie de alianza con los españoles, ¿no? Y entonces se rinden de manera pacífica en esos momentos, ¿no? Es decir, es como un sistema de alianzas que se va configurando a través del tiempo, obviamente viendo como los intereses netamente particulares y regionales de cada pueblo, por así mencionarle, ¿no?
Ok, bueno, una de las preguntas que más traigo en la cabeza es justamente la continuación de estas culturas, de estas lenguas. ¿Qué tanto influyó justamente en que los españoles realmente o supuestamente respetaran la cultura del idioma que ellos tenían, las tradiciones que tenían y la conservación de ellas? Porque tengo entendido que esta conquista que es religiosa no se hizo tan abrupto. Sí, son como dos procesos. Primero con el proceso de conquista militar y después vendrá como el proceso de conquista espiritual, ¿no? Que se lleva a cabo por las órdenes mendicantes, primero franciscanos, después dominicos, agustinos y ya posteriormente por las diversas órdenes, ¿no? Entre ellas los agustinos. Pero yo creo que una cosa que hay que tomar en cuenta es como el choque cultural, que eso es como importante, digamos, como pensar y reflexionar. Porque es una reflexión que tiene que ver con lo teológico, ¿no? Digamos la parte religiosa, tiene que ver con lo filosófico, ¿no? Y que también atraviesa como la parte económica. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Es decir, recordemos que para ese momento, antes, digamos, como de el mal llamado descubrimiento de América, tiene la idea, ¿no? De que solamente existen como 3 continentes, ¿no? De que la Tierra es plana y bueno, hay una cantidad de ideas que habían permanecido durante más de 1000 años, ¿no? Y entonces el proceso del descubrimiento de nuevas rutas, ¿no? El proceso, ¿no? Digamos, de alguna manera, de el llegar a nuestras tierras, encontrarse a nuevos hombres, pues en realidad es como un choque cultural, o sea, bastante importante. Es como si totalmente nosotros pudiéramos, ¿no? Tener comunicación y dijéramos, hay vida en Marte. Sí, ¿no? Y la primera pregunta que nos haríamos es, ¿quiénes son? ¿Son iguales a nosotros? ¿Son superiores? ¿Son inferiores? Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces a partir de ese tipo de diferenciación tiene que ver con lo que comentabas, Brenda, porque es como, es decir, si es igual a mí, lo tengo que respetar, ¿no? Si es superior a mí, me tengo que subordinar. Si es inferior a mí, lo tengo que guiar o lo tengo que dominar, ¿no? Y entonces parte precisamente como de ese tipo de idea, ¿no? Y por eso comentaba, y tiene que ver con casi la pregunta inicial que ustedes hacían. Es decir, no podemos hablar de que existió como un proceso de genocidio, ¿no? Porque también dentro de los españoles tienen intereses económicos. ¿Cuáles son sus intereses económicos? Pues de alguna manera obtener mano de obra, exactamente. Entonces por eso no podrían arrasar, ¿no? Digamos de alguna manera. Exactamente. Sí. Exactamente, ¿no? Entonces tampoco pueden como, digamos, exterminar a los pueblos, aunque eso no quita que hayan cometido matanzas, hayan torturado, hayan asesinado, hayan violado, ¿no? Hayan cometido actos de apedreamiento, hayan, ¿no? Quemado vivos algunos gobernantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es decir, tiene que ver con un proceso de guerra cruenta, ¿no? Eso sí, pero no con un proceso de guerra genocida. ¿Por qué no es un proceso de guerra genocida? Porque uno, tiene que ver con los intereses económicos, lo que les estoy mencionando, ¿no? En ese sentido de que necesitaban mano de obra, pero por el otro lado también tiene que ver con un concepto, ¿no? En términos de lo religioso, es decir, no puedes matar a alguien que puede ser considerado como tu igual en ese sentido, ¿no? Y además para eso me hay como una discusión filosófica bastante importante, porque en la primera pregunta es, en términos de lo religioso, ¿tienen alma o no tienen alma? ¿No? Es que son más oscuros. Ajá, exactamente, o sea, es que son oscuros. Sí parece como de la oscuridad, pero en realidad si nosotros vamos como el sentido, o sea, tiene que ver con un sentido filosófico, más que religioso es como un sentido filosófico. Y esto es como muy importante porque si se establece que ellos no tienen alma, ¿no? Entonces, si no tienen alma, los puedes maltratar, los puedes esclavizar, los puedes vender, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si tú consideras que tienen alma, ¿qué es lo que pasa? Ok, ¿no? Entonces no los puedes matar, tampoco los puedes castigar y tampoco los puedes esclavizar, porque eso no es de una gente cristiana o eso católica. No es porque que se ha matado mucho. Exactamente, pero inclusive además no puedes hacer como el proceso de mestizaje, ¿no? Que eso también es como muy importante, ¿no? Porque si no, prácticamente al tener relaciones con un hombre o con una mujer, lo que estarías haciendo es un acto de zoofilia en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, se ven como humanos. Exacto. Y no es humano, es un animal. Metemos una pausa aquí porque nos vamos a ir a corte musical y Gushita, regresamos.
Y regresamos a ese su bonito programa Entre Milpa y Nopales. Y bueno, pues mire, vamos a seguir con la plática porque la verdad en corte comercial, bueno, en corte musical estuvo interesante. Pero, bueno, no sé si tengas alguna duda, pregunta. Yo quiero hablar un poquito de esta historia que tienen sobre la Malinche. Y sobre el hecho de que igual, piensan mucho sobre ella como una persona traidora, pero pues no estaban pensando en este tipo de persona que pues realmente no tenía de otra, ¿no? Para tratar de ayudar a los españoles y obviamente hacer este trabajo lingüístico, que al fin y al cabo pues ella no podía decidir tanto, ¿verdad? ¿O cómo es la historia? Sí, creo que estamos con otras como en la misma dinámica, es decir, ¿no? A la Malinche, ¿no? A doña Malinche, doña Marina, también se le conoce comúnmente, se le ha tachado precisamente como de una traidora en su momento. Sin embargo, cabe hacer mención que también ella formaba parte, ¿no? Dentro de estos pueblos que habían sido dominados. Ahora bien, también recordemos que se le da como una especie de tributo, ¿no? También a Hernán Cortés. Pero también una cosa que deberíamos tomar en cuenta es que doña Marina, pues sí, o sea, no es una mujer cualquiera, o sea, no es una mujer del pueblo bajo, ¿no? Digamos de alguna manera, por así decirlo, sino que es una princesa y como al ser princesa tiene como cierto tipo de formación, por lo tanto no es políglota, ¿no? Entonces, el que sea políglota, no el que tenga como el idioma maya o el que sepa el idioma maya, ¿no? y el idioma náhuatl, eso va a ser importantísimo como para el proceso de conquista que va a llevar a cabo Hernán Cortés, que cabe hacer mención que Hernán Cortés no va a ser, digamos, como el primer colonizador, ¿no? En ese momento, previamente se habían llevado a cabo 2 intentos de colonización, pero la gran fortuna que va a tener Cortés es tener como esta serie de intérpretes, que eso sí es como muy importante entenderlo, ¿no? Uno, doña Marina, ¿no? Y otro, Jerónimo de Aguilar, que si no me equivoco también. Ese sí era español que quedó varado ahí en Yucatán, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que junto con Gonzalo Guerrero fue el otro español que se había quedado. Ese sí se peló. Más bien no se peló, se quedó como, se asimiló a la cultura, ¿no? A la cultura de los mayas, ¿no? Y defendió a los mayas, ¿no? Peleando en contra de los españoles. El otro, pues sí fue. Ay, sí, para que vean, fue un traidor, ese sí fue un traidor, exactamente. Sí. Pero entonces vamos como ese tipo de procesos, aunque cabe hacer mención que también ese tipo de traducción, ¿no? A través como de 3 tiempos, pues seguramente no debió haber sido fácil, ¿no? Porque es como traducción del español al maya, ¿no? A través de Jerónimo de Aguilar, ¿no? Del maya al náhuatl, ¿no? Y entonces y el náhuatl regresa al español. Seguramente como una especie de teléfono descompuesto, ¿no? Y además también entender que la conceptualización y la mente que uno traía en la cabeza era completamente distinto a la conceptualización que tienen los pueblos prehispánicos. Es decir, la palabra escrita, ¿no? Y la palabra oral tiene que ver mucho con tu proceso, ¿no? Tu proceso mental. Y obviamente cada uno forma parte de mundos completamente distintos, ¿no? Es decir, si en este momento yo les digo la palabra amor, ¿no? Tal vez que podría parecer que todos vamos a entender lo mismo, pero no es cierto. Cada uno lo va a interpretar de acuerdo a nuestro propio contexto, ¿no? Tal vez para uno sea como muy bueno, tal vez uno no crea en el amor, ¿no? O tal vez alguno tenga como cierto tipo de experiencias. Exactamente, ¿no? Pero vamos a eso, o sea, yo creo que precisamente también como el proceso, ¿no? de traducción no debió de haber sido nada fácil, ¿no? Pero obviamente ahí sí el papel de Malinche va a ser como fundamental. Si te imaginas allá está Malinche diciéndole a Hernán Cortés que Cuauhtémoc dice que tu mamá no sé qué. Que no se baña, dice que huele feo. Sí, exactamente. Y sí olía feo. Sí, según las crónicas, olía feo. Bueno, esa es otra de las preguntas. Bueno, tengo muchas preguntas en realidad. Una de ellas es este cambio de nombre que se le dio recientemente a la noche triste, que actualmente se llama la Noche de la Victoria. ¿Cree que haya sido algo bueno hacer este cambio, esta diferencia para los mexicanos? Creo que es bueno, ¿no? Sobre todo porque hay que reconceptualizar, ¿no? Por eso, a veces desde el inicio, cuando yo decía el proceso de conquista, ¿no? A veces como también nombrarle como este proceso histórico conquista, se me hace como muy difícil, ¿no? Yo creo que debería ser como la campaña militar, ¿no? O ponerle otro tipo de adjetivo,
Porque volviendo al tema del amor, ¿no? Cuando nosotros estamos diciendo, ok, yo conquisto a alguien, ¿no? Tiene que ver con un proceso amable, es decir, a través de llevarla al cine, hablarle bonito, darle rosas, exactamente, ¿no? Digamos, es un proceso de conquista amable donde hay cierto tipo de aceptación por la otra persona, ¿no? Pero lo que existe aquí en realidad, ¿no? Es un proceso violento, ¿no? A través precisamente de la violación, a través de la imposición, a través de las matanzas, a través de un proceso de imposición de carácter ideológico, etcétera, etcétera. Entonces, es muy terrorista, ¿no? El miedo. O sea. Es que otra vez volvemos, o sea, a hablar como de genocidio y terrorismo también son palabras como muy fuertes, ¿no? Que también tiene que ver con otro tipo de digamos, como otro tipo de forma de hacer verdad exactamente. ¿Y cuál sería entonces la palabra que se puede usar? Porque igual no se puede utilizar genocidio, se puede decir en torno a la situación, pero tampoco se puede utilizar la palabra conquista o descubrimiento. Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que sería como una invasión, ¿no? O sea, el término que para mí me gustaría utilizar sería como la invasión, ¿no? Una invasión de corte militar en ese momento, ¿no? Porque en efecto, es decir, las palabras son como muy poderosas, ¿no? Te pueden significar con mucho, ¿no? Y ya hablamos en términos de la palabra de conquista, ¿no? Pero lo que tú acabas de mencionar, Ben, es decir, también si nosotros estamos hablando del descubrimiento, ¿no? También tiene como la idea de yo soy el dominante, ¿no? Tú eres el dominado, yo asumo el papel activo, tú asumes el papel pasivo. A pesar de que es tu tierra. Exactamente, ¿no? Y hablamos del viejo mundo y del nuevo mundo, cuando en realidad el viejo mundo o las civilizaciones más antiguas eran las que estaban en estas tierras, ¿no? En lo que existía en Europa, al menos, ¿no? Como los conquistadores, no llamados conquistadores, son como sociedades netamente muy recientes, y se dice España. En realidad no es España, en realidad son los reinos de Castilla y son los reinos de Aragón. Todavía España no funciona como una entidad tal cual la conocemos hoy. Unificada, ¿no? Exactamente. Igual como estábamos aquí nosotros, porque pues al final nosotros nos unificamos como que hasta 1810, quiero pensar, con la independencia. Hasta después, sí, ¿no? Exactamente. Lo que los españoles separaron, que la revolución los cumple. Pero volviendo como a tu pregunta, Brenda, en realidad, ¿no? Y yo creo que precisamente, es decir, si antes, cuando los españoles son derrotados, ¿no? Y ese proceso le conocía como la noche triste, tenía que ver precisamente como ponerte del lado del conquistador. Sí. Y ahora que se renombre, ¿no? Como el proceso de la noche victoriosa, te estás poniendo del otro lado, ¿no? Es decir, tiene que ver con no solamente con una nueva readjetivación, sino una nueva lectura en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Asociado como este tipo de cambio de nombres, ¿no? Al centro, ¿no? De la Ciudad de México, a la estación del metro, antes la conocíamos únicamente como Zócalo, ¿no? Sí. Y ahora es Zócalo Tenochtitlan, ¿no? Digamos, precioso. Que tiene que ver precisamente con, digamos, con ese tipo de referencia, ¿no? Es decir, desde dónde te estás poniendo. La historia, al final de cuentas, es así, ¿no? Tiene que ver con una interpretación y desde el enfoque que le estás dando. Entonces, yo creo que sí es importante repensar los procesos históricos, ¿no? Y reconceptualizarlos, ¿no? Para darnos, digamos, de alguna manera, el papel importante a, digamos, en este caso, a los pueblos que en realidad resistieron, ¿no? A ese proceso de dominación española. Bueno, al mexicano, por lo menos por lo que he visto en internet, les encanta el ego que tienen ante estos llamados españoles. Una de las cosas que he visto que más glorifican es justamente cómo estaba construida la ciudad de Tenochtitlan antes, lo que los españoles destruyeron, e igualmente las enfermedades que traían, los insectos, ratas, piojos, todo este tipo de cosas, y justamente lo del baño, que siempre es algo que mantiene a México muy orgulloso de que nosotros sí éramos limpios y ellos no. Sí, que aunque cada vez se menciona otra vez como matizar, porque se dice más que las enfermedades vinieron con los españoles, no es cierto, ¿no? O sea, porque tal vez que había como cierto tipo de exactamente, sí había como cierto tipo de enfermedades, sí había tipo de epidemias, ¿no? Pero, digamos, la otra parte, lo que sí es cierto es que con los españoles van a ver bien las epidemias en términos de la cuestión de la salubridad, ¿no? Digamos, en ese sentido, ¿no? Y tú lo comentabas, ¿no? Hace rato como a manera como de chiste, en realidad, no, pues se olían feo, ¿no? O no se bañaban, y pues sí era así, ¿no? Porque pasaban
¿no? 3, 4 meses, ¿no? Sin bañarse, o se bañaban 3 veces por año, ¿no? Y eso tenía que ver muchas veces con, 1, porque estás en campaña militar, 2, porque tienes que pasar de, ¿no? Digamos, un viaje en ese momento desde Europa hacia el continente, lo que es el continente americano, era por lo menos 4 meses, ¿no? Y eso si no te perdías, ¿no? Y entonces, además no había agua, ¿no? Digamos, de Tenías tu tonel de agua y decías, ¿me la tomo o me baño? La tomo. Y luego, para las broncas que tuvieron en estos primeros viajes, pues sí estaba medio difícil estarte bañando, ¿no? Sí, y además, no cabe hacer mención que hay signo y todas las crónicas, bueno, o gran parte de las crónicas españolas mencionan que la limpieza, ¿no? Que se da o que tienen las culturas prehispánicas es como muy importante en esos momentos, ¿no? Obviamente por eso es que durante la época colonial no van a venir N cantidad de epidemias que van a diezmar precisamente a la población española. Además de la viruela, no van a venir como la peste, no, y otro tipo de enfermedades. ¿Por qué los españoles no mueren? Pues porque de alguna manera formado ya tienen como anticuerpos, no es un mito. Pero sí, digamos, la sociedad novohispana, ¿no? Durante la época virreinal, es una sociedad bastante sucia, ¿no? Es decir, ellos hacían del baño su cubetita, ¿no? Abrían la betzora exactamente, y el agua, ¿no? Entonces, sí, eso, digamos, de alguna manera pues, provoca, ¿no? Digamos, como es esta diferenciación de cómo comportarse socialmente. ¿Tú crees que esta parte de las enfermedades, en especial la viruela, creo que es la que más la que más sale a relucir en los libros y todo esto, sí fue un factor para la dominación aquí en México? Sí, creo que es como uno de los factores más fuertes, ¿no? Es decir, más que una conquista de corte militar, es como una conquista de corte epidémica, ¿no? Pues los que comentaba, es decir, se considera que digamos, esta enfermedad y es un monstruo a una tercera parte de la población, que estamos hablando, ¿no? O sea, de un porcentaje de 3.5 de cada 10 personas están muriendo, ¿no? En ese momento. Entonces, yo creo que es uno de los factores como más importantes, ¿no? Que van a ser, ¿no? Posible que lleve a cabo como el proceso de conquista, ¿no? El proceso de conquista, ¿no? Digamos otra vez, vuelvo a México Tenochtitlan, ¿no? Porque en realidad creo que ese proceso de conquista no llegó a culminarse, ¿no? De manera completa. Es decir, sí cae el centro México Tenochtitlan, pero no cae en la zona de la península de Yucatán, no caen los pueblos que están como más hacia el norte, ¿no? Inclusive, ¿no? Algunas comunidades de la sierra de Oaxaca, ¿no? Que están en completamente resistencia. Y yo creo que, digamos, de alguna manera, este proceso de resistencia de los diversos pueblos, pues lo podemos ver hasta hoy en día, ¿no? Es decir, por eso afortunadamente se conservan tradiciones, costumbres, formas de rasgos físicos, ¿no? Idiosincrasia, no sé, cosmogonía, etcétera, etcétera, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Digamos, en ese proceso de resistencia de los pueblos, que es como la parte que se debería de trabajar aún más. Sí, sí, sí. Bueno, en esta narrativa yo supongo que es bastante favorable el cambio de narrativa, como dice, acerca de esta conquista sobre los españoles entre nosotros, ¿no? Ya sabe, el discurso de el ganador, que es el que cuenta la historia, y pues nosotros nos dedicamos prácticamente a, pues nada más a repetir esa historia que nos contaron. Entonces hubo un cambio en las escuelas públicas actualmente con el libro de historia, en realidad con todos los libros, pero uno de los que más vi que hubo un cambio fue justamente en la historia, en esta parte de la conquista. Lo ve favorable que la gente realmente entienda este proceso, porque sí hubo resistencia, sí vio mucha gente quemando libros de historia y quemando generalmente los libros de las escuelas porque presentaron como esta resistencia. Sí, yo creo que precisamente cuando hablamos del discurso histórico y sobre todo cuando hablamos también de libros de texto, hay una intencionalidad política, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, es decir, ¿no? El siempre que está gobernando trata de inculcar una ideología a través de la historia, ¿no? Vuelvo a lo mismo, por eso hablar de historia a veces como es muy peligroso, ¿no? Tal vez parecería que sería como un conocimiento completamente ingenuo, pero... Cultura general, ¿no? Exactamente, pero tiene que ver con los temas que vas a escoger, ¿no? Los personajes que vas a exaltar, ¿no? Los personajes que tratas de ocultar o los que no nombras, ahí hay una intencionalidad, ¿no? Yo creo que
digamos de alguna manera, por otro lado, ¿no? La discusión que se da en torno a los libros de texto es fundamental, porque eso nos permite otra vez como repensar y reflexionar sobre nuestros procesos históricos, que es importantísimo hacerlo, ¿no? Ya dependerá de cada uno de qué lado se va a poner, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero yo creo que sí es importantísimo, sobre todo cuando hablamos como en este proceso de la conquista militar, ¿no? El proceso de resistencia indígena, tratar de ver como, digamos, como las dos posturas en ese momento, ¿no? Tú mencionabas, a veces la historia la escriben los que vencen, ¿no? Y en efecto, es decir, cuando nosotros queremos estudiar el proceso de la conquista, ¿no? La mayoría de las interpretaciones que se hacen a través de la historia toman como fuente principalmente a Hernán Cortés y sus cartas de relación, y repiten y repiten y repiten y repiten. Pero cabe hacer mención que las cartas, ¿no? Tienen como muchos defectos, ¿no? Como fuente histórica, porque tienen una intencionalidad, se trata de justificar al rey, ¿no? Trata de él mostrarse cosas. Sí, son parciales. Son muy parciales en ese momento, ¿no? Entonces, cuando haces una historia únicamente enfocada en ese tipo de fuentes, pues ya, digamos, ya la regaste, ¿no? O toman a Bernal Díaz del Castillo, ¿no? O toman otros autores, y la mayoría de los relatos, ¿no? Son vistos desde la perspectiva de los colonizadores, ¿no? En términos de la perspectiva de los conquistados, en realidad carecemos, ¿no? Como de textos, son como muy pocos. Por ejemplo, está ¿no? El texto de Fray Bernardino de Sahagún, principalmente el libro 12, ¿no? Que ahí recopila, ¿no? Cierto tipo de historia oral que le cuentan, ¿no? Algunos individuos en idioma náhuatl, ¿no? Y donde muestran este tipo de visión, ¿no? O el Códice de 1528, o parte de la tradición oral del pueblo de Izcateopan, etcétera, etcétera. Pero en realidad ese tipo de visiones, son como muy pocas, ¿no? Y son hechas muchos años después, ¿no? De que ha pasado el proceso de conquista, ¿no? Aquí el problema, digamos, de alguna manera, es que carecemos precisamente como de ese tipo de visión de los vencidos, ¿no? Un poco como la llamaría Miguel León Portilla, ¿no? Que cabe hacer mención que el texto de Miguel León Portilla, pues la mayoría se enfoca precisamente en el libro 12 de Fray Bernardino de Sahagún, perdón. Sí. Aquí no sé si podemos hacer un ejercicio de hipótesis, ¿no? ¿Tú qué crees que hubiera pasado si los españoles hubieran tardado, no sé, qué se te antoja? ¿500 años? ¿En llegar? ¿Más en llegar? O sea, en vez de 1521, que hubieran llegado hace como 20 años. En los 200. En los 2000. A veces es hacer como historia contrafactual, ¿no? Es como muy riesgoso, ¿no? Pero yo creo que el proceso, es decir, si Colón no llega en 1492, ¿no? Alguien más hubiera llegado, ¿no? A inicios del siglo XVI, ¿no? Es decir, ¿no? Es como el mundo está cambiando, ¿no? Estamos hablando como de un proceso renacentista donde no solamente está Cristóbal Colón, ¿no? Hay una cantidad de navegantes que están como muy preocupados por descubrir nuevas rutas, ¿no? Y si no llega, digamos, Cristóbal Colón en 1492, seguramente hubiera llegado alguien más, ¿no? Posteriormente, ¿no? Y tal vez hubiera llegado alguien más, ¿no? En el proceso de conquista, si no hubiera sido Hernán Cortés, hubiera sido otro, ¿no? Pero, o sea, yo creo que como esperar, ¿no? Como 500 años no era como imposible. Digamos, de alguna manera, el mundo se estaba transformando en ese momento. Entonces, yo creo que sí o sí, ¿no? Se iba a dar, digamos, como este proceso digamos, como de conquista. El gran problema, ¿no? Hubiera sido para nosotros, más bien para el territorio en ese momento, que hubiera sido descubierto primero por un colonizador inglés, que ellos sí, para que veas, ¿no? Llevan a cabo guerras de exterminio, ¿no? Y guerras genocidas, ¿no? Sí, digamos, en el territorio de lo que serían las 3 colonias exactamente. Ahí sí podemos hablar de guerras genocidas, ¿no? Porque su pensamiento religioso y su pensamiento político de alguna manera es completamente distinto a la forma en cómo estaban pensando, ¿no? Los españoles en ese momento. Y eso a pesar de que también eran cristianos, ¿no? Bueno, o sea, tenían como que estas ramificaciones, pero al final le rezaban al mismo Dios, ¿no? Era el mismo Jesús, estoy seguro, son los protestantes y los cuáqueros y todas estas... Pero cabe ser ramificaciones. Como una ramificación precisamente como de la Iglesia Católica, ¿no?
pero la interpretación es completamente distinta, ¿no? Por eso, y la forma en cómo ven a esos habitantes originarios, ¿no? Con los que ellos se van a encontrar, también va a ser completamente distinta. Es decir, por eso es que ellos nunca los ven como iguales. Por eso ellos sí establecen como estas campañas de exterminio, ¿no? Lo comentamos en el caso de los colonizadores españoles y después de los evangelizadores, ¿no? Y un poco le hacíamos mención en el corte, ¿no? Es decir, ok, se establece que sí tienen alma, pero no tienen un alma igual a la de nosotros, tienen una almita chiquitita, ¿no? Ok, una almita chiquitita, ¿como quiénes? Como los niños, ¿no? Entonces, cuando tú consideras que ellos tienen un alma chiquitita como los niños... Pero no es peor. Sí, es como matar a los niños. No, pero es decir, no los puedes matar, ¿no? Los puedes evangelizar, pero además tienen que estar bajo tu cuidado, es decir, bajo tu tutela, ¿no? Es decir, es como una manera tramposa ¿no? De decir, sí los defiendo, pero no los defiendo tanto exactamente, ¿no? Es decir, no los considero como muy igual, que nunca los van a ver como iguales en ese sentido. Qué cómodo ellos. Bueno, ahorita nos vamos a nuestro segundo corte musical y regresamos. No. Bueno, pues aquí seguimos en este programa que se está poniendo bien interesante con el doctor Edgar. Y pues bueno, aquí creo que vamos a tocar un poquito el tema de la religión, ¿no? ¿Tú qué opinas de las imposiciones religiosas que se le hicieron a los nativos aquí a los mexicas y pues yo creo que también a los caracas, a todos los aliados, ¿no? Esta parte... La influencia que tuvo, más que nada, en bajarle 2 rayitas a la violencia que traían los españoles. Sí, creo que más que bajarle como el nivel de violencia, tiene que ver con la justificación de la guerra, ¿no? Es decir, sabemos que cualquier tipo de guerra tiene que ver con un interés económico, ¿no? Ya se ve por conseguir, ¿no? En la actualidad algún producto importante como el petróleo, oro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre debe de haber una justificación, ¿no? Vas a llegar con un pueblo y decirle, ok, yo quiero tu oro, o sea, yo quiero tu petróleo, ¿no? Siempre, ok, yo voy a luchar, ¿no? Para terminar con el terrorismo e implantar la democracia, ¿no? En este caso, la justificación precisamente de invasión militar de los españoles tiene que ver con si se te está permitido, ¿no? Conquistar a un pueblo, pero siempre y cuando, ¿no? Tu objetivo principal va a ser implantarle la nueva religión. Eso es como, digamos, como una obligación que ellos tienen que hacer, ¿no? Es decir, sí te permito conquistar, pero siempre y cuando, ¿no? Tú divulgues más como la palabra de Dios. En el nombre de Dios. Exactamente, en el nombre de Dios, precisamente, ¿no? Que es cuando se usa entonces el uso de Tonantzin y obviamente la Virgen de Guadalupe o las iglesias sin techo, justamente para que... Sí, en efecto, ¿no? Es precisamente como el proceso del sincretismo religioso, ¿no? Y que el proceso también resistencia, ahí lo vamos a poder ver. Es decir, no puedes implantar una nueva religión sin tomar como algún cierto tipo de características, ¿no? De la forma en cómo están acostumbrados a efectuar sus ritos, ¿no? Por eso es que cuando a ellos se les daba, digamos de alguna manera, la nueva religión, se hacía no al interior de los templos, se hacía... Toda la población estaba en el atrio, ¿no? Y para ese momento, ¿no? En algunos templos, ¿no? Se edificaba lo que se me conoce como las capillas abiertas, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Digamos, el sacerdote de espaldas, ¿no? De frente, ¿no? Es donde daba su misa, ¿no? Precisamente porque es como una persona que todo su rito está acostumbrado, ¿no? Digamos, a hacerlos en público y tú los quieres meter, ¿no? En un lugar cerrado, pues muchísimo menos va a tener como ese tipo de proceso de asimilización, ¿no? Y la otra, lo que comentamos, Brenda, ¿no? También tiene que ver con ese proceso de tomar algunos elementos culturales, ¿no? De alguna deidad. Y entonces, ok, el Tonantzin se parece a la cabeza de Guadalupe. Ok, no, pues entonces instauramos... Era la Virgen de Fátima, ¿no? No, era la Virgen de Guadalupe es la Tonantzin, ¿no? Que es precisamente la Virgen de Guadalupe, exactamente, ¿no? Por eso, sí, digamos, de alguna manera, el templo más importante de la Virgen de Guadalupe se construye en la basílica, ¿no? Y muchos dicen, pues es que ahí se le apareció a Juan Diego. No es cierto, o sea, en realidad es como una leyenda que se crea
para justificar la creación o la erección de ese templo ahí. Pero en realidad se construye ahí porque anteriormente existía un templo dedicado a Tonantzin, ¿no? Tonantzin, que era una divinidad como tenía cierto tipo de características relacionadas con, ¿no? Digamos, con esta virgen católica, ¿no? Y eso lo podemos ver en varios lugares. Por ejemplo, en Teotihuacán, ¿no? Es decir, en Teotihuacán el dios más venerado va a ser el dios Tlaloc, ¿no? Relacionado con la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora no sé si sepan cuál es como el nombre completo de Teotihuacán, ¿no? El nombre completo es San Juan Teotihuacán, ¿no? Ok, ¿por qué le ponen San Juan Teotihuacán? Porque San Juan, digamos de alguna manera, dentro de las festividades católicas, pues es San Juan Bautista, y San Juan Bautista está relacionada con el agua, ¿no? Entonces tienen como ese tipo de simil, o sea, buscan como ese tipo de, digamos, como de hacer, ¿no? Cierto tipo de similitud, ¿no? En términos de un dios anterior con un dios o santo, ¿no? O virgen que se pretende establecer para que digas, pues mira, sí se parece al que sí sale. Entonces también es tan preta como yo. Sí es. Pues, sí, entre cierras los ojos y los miras en Pero obviamente también del otro lado hay como un proceso de resistencia importante. O sea, a nadie le gusta que le digan, tu religión no sirve, o sea, y esta es la buena, ¿no? Entonces dice, no, pues no, no, entonces te mato. Pues, entonces dice, bueno, pues sí creo, ¿no? O finjo creer, que es al final de cuentas la posición que van a tener como gran parte de los pobladores, ¿no? Entonces, por eso ese tipo de proceso también de resistencia lo podemos ver en las construcciones, ¿no? Por eso vemos algunas imágenes con rasgos indígenas, ¿no? Etcétera, etcétera. Tiene que ver con ese tipo de proceso de resistencia. Inclusive yo creo que la Virgen de Guadalupe también es un proceso de resistencia, ¿no? Es decir, es una virgen netamente mexicana, ¿no? Y al mexicano le gusta porque tiene unas características similares a la tuya, no es la Virgen del Carmen o no es la Virgen de Fátima, ¿no? Es decir, no es rubia, no es de ojos azules. Exactamente, o sea, es morenita y es de bronce como nosotros, pues de alguna manera. Justamente, entonces significa que nunca le estuvimos rezando a la Virgencita, sino a Tonantzin. Exactamente. A todos ellos que decían, no, que tus dioses... Bueno, igualmente porque en internet se está viendo esta nueva ola de chicas mexicanas, latinos, que están empezando otra vez a acercar esta, no sé si llamarlo religión o creencias, acerca de los dioses prehispánicos mexicanos que fueron los mexicas, Tlaloc, Mitlantecutli, todos ellos, ¿no? Y cómo se da su proceso, ¿no? ¿Tú crees que es correcto o tú qué piensas acerca de esta situación? Yo creo que tiene que ver otra vez con el proceso de resistencia, ¿no? Y el proceso de valorar lo que se considera como suyo, ¿no? Y tiene que ver con la revalorización un poco de los elementos con los que te sientes identificados, que yo creo que digamos de alguna manera es como bueno en ese sentido. Porque, y eso tiene que ver, ¿no? Al menos en lo que se refiere en México, tiene que ver con ahí sí, ¿no? El levantamiento del ZLN el 1 de enero de 1994. Es decir, no creo que habría como ese tipo de referencia cultural, ¿no? En este momento en los jóvenes, inclusive y los no tan jóvenes, sin el levantamiento zapatista de 1994, ¿no? ¿Por qué digo que el levantamiento zapatista va a ser esencial? Porque antes del 1 de enero de 1994, a pesar de que nuestra población, ¿no? Había muchos pueblos indígenas, ¿no? No se les tomaba en cuenta, ¿no? Eran invisibilizados, ¿no? Y era como si no existieran, ¿no? Y a partir del 1 de enero de 1994, pues, ¿no? O sea, como que nos hicieron, ¿no? Despertar en ese sentido. En la mano. Ey, aquí estamos. Sí, y por eso actualmente hablamos de los derechos indígenas, pueblos originarios, que era ese tipo de léxico, ¿no? O ese tipo de lenguaje es como muy reciente, ¿no? Antes no existía, ¿no? Ustedes son como muy jóvenes para saberlo, ¿no? En ese sentido,
pero antes de 1994 no se hablaba, digamos, de ese tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que precisamente hablar como de los pueblos indígenas, un poco de su idiosincrasia, ¿no? Un poco, ¿no? Hablar como de los dioses, los pueblos prehispánicos, ¿no? Tiene que ver con ese tipo de referentes culturales, ¿no? Que son a través de una nueva reinterpretación, ¿no? Obviamente no es enfocándose de, vamos a ser como adoradores de Tlaloc, pero tiene que ver como con ese sentido de identificación, ¿no? O sea, como de identificación de lo que es mío, ¿no? En ese sentido, y con lo que yo me siento identificado. Regresar a las raíces, ¿no? Porque pues al final a lo mejor no somos todos, ya no somos mexicas, ya no somos las caltecas o huicholes, lo que sea, pues ya el grueso de la población de México pues es mestiza o, digo, me acuerdo, criolla de ese tipo, ¿no? Es que no sé, o sea, porque al final de cuentas, yo creo que una virtud del pueblo mexicano es que somos una población pluriétnica, ¿no? Sí. Y sí, hay como un alto porcentaje de población mestiza, pero hay huicholes, hay seris, hay mayos, ¿no? Hay nahuas, ¿no? Hay huiraricas, es decir, ¿no? Y afortunadamente tenemos como ese tipo de manifestaciones, ¿no? Y yo creo, ¿no? Digamos, como entender, y vuelvo como a los compas del ZL, ¿no? Entender que México, ¿no? Es como, ¿no? Donde pueden existir muchos Méxicos. Eso es una idea fundamental, ¿no? O sea, debemos de terminar con esta idea de un estado moderno, homogéneo, donde todos pensamos igual, tenemos el mismo color de piel, hablamos el mismo idioma. Eso es, ¿no? O sea, afortunadamente ese tipo de ideas ya se están transformando en la actualidad, ¿no? Y yo creo que entender un mundo donde quepan muchos mundos, ese debería de ser el camino a seguir, ¿no? Ese es mi mundo ideal. Exactamente, ese es como mi mundo ideal. Tendencia actual, ajá, sí, esta parte de la pluriculturalidad en las naciones, ¿no? Yo siento que no es aquí en México. Fíjate que yo lo veo de esta parte en el porfiriato. Creo que ahí es donde se le dio como que esta connotación negativa a que fueras huichol, a que fueras algún tipo de que vinieras de algún pueblo, ¿no? No sé, ahí sácame de mi ignorancia. Bueno, ahí sí precisamente el porfiriato, hay guerras genocidas, para que veas, sí hay guerras genocidas establecidas en contra, ¿no? De los pueblos indígenas. ¿Por qué? Pues porque están influenciados bajo cierto tipo de pensamiento filosófico, ¿no? Que es el positivismo, ¿no? Y el positivismo ve precisamente como una rémora, ¿no? O algo que puede detener el progreso a los grupos indígenas. ¿Qué es lo que deben de hacer con ellos? O los mestizas y se resisten al mestizaje, ahí sí hay que acabar con ellos, ¿no? Y entonces establecen campañas militares genocidas, ahí sí genocidio. Eso ya, exterminio en contra, digamos, exactamente, en contra de este tipo de poblados. Pero es una política de Estado, ahí sí, ¿no? Pero afortunadamente ese tipo de ideas termina con el movimiento revolucionario, afortunadamente. Y ya la posrevolución lo que va a crear es como tratar de exaltar, ¿no? Digamos, aquello que se considera como lo nacional en ese sentido, ¿no? Sí. Pero es una nueva forma de pensar en ese, digamos, en determinado momento, ¿no? O sea, ya rompemos con una forma de actuar, de comportamiento, ¿no? De cómo está construido, ¿no? Que el porfiriato, pues, se establece mediante una ideología de corte positivista, enfocado en la idea de la ciencia, enfocado en la idea de progreso, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los conceptos son importantísimos porque funcionan, ¿no? Como una forma de reglamentación del comportamiento de los ciudadanos en ese momento. Hay un dicho muy creo que queda saltado. Si un pueblo que no conoce su historia, irremediablemente está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, si nosotros no volteamos un poquito hacia atrás y vemos todos estos procesos que ha habido desde el descubrimiento que llegan aquí los españoles y luego el proceso de la independencia, todo lo que pasó en ese inter, luego de la independencia de la revolución, todo lo que pasó en ese otro inter, y de la revolución a la actualidad, pues eventualmente
Pues ahorita lo que nos van a conquistar son los asiáticos. Sí, que de hecho, eso sí, lo dirás de broma, pero en realidad es un proceso de conquista de pensamiento como muy importante. O sea, sí que hay como el cambio de transformación, ¿no? Pero también si volvemos a ver como el mundo asiático, antes eran considerados la peor de las razas, o sea, la peor de las razas, ¿no? Y entonces estamos hablando de un proceso también como de resistencia y precisamente a partir de un proceso de apropiación, ¿no? Pero sin embargo también de inserción en las nuevas dinámicas mundiales, ¿no? O sea, es algo impresionante lo que ocurre en el monstruo asiático. Y ahorita, anteriormente, ¿no? Para nuestras generaciones tal parecería que el mundo occidental nunca iba a acabar, ¿no? Y que Estados Unidos también parecía como el gigante inamovible. ¿Qué crees? O sea, afortunadamente. ¿Qué pasa cuando una fuerza inamovible choca contra un objeto? Una fuerza imparable choca con el objeto inamovible, ¿no? Esta paradoja. Sí, o sea, sí es impresionante cómo se va transformando el mundo. Nosotros lo estamos, digamos, viendo en ese momento. Ahora, digamos, una de las grandes incógnitas va a ser qué papel queremos tomar nosotros en ese reacomodo mundial. O sea, yo creo que ahí es como fundamental, ¿no? O sea, qué papel, ¿no? Y ahí yo creo que el papel histórico, ¿no? El papel de la historia, ¿no? Y el sentirnos entes históricos es fundamental, ¿no? Sí. Bueno, ahorita vamos con unas preguntas un poquito más actuales acerca de esta herida que prevalece en los mexicanos acerca de la conquista y que de hecho hemos venido arrastrando desde esos tiempos hasta tiempos actuales para el tema de la gentrificación aquí en la Ciudad de México, que igual se habla, ahorita está el tema ya en piques. Se lo mordimos y ya no lo soltamos. No, la vamos a soltar. También es otro de los rolling gag aquí en el programa. Sí, que yo creo que bueno, a lo mismo, es decir, es como muy peligroso, ¿no? Digamos, cualquier tipo de sistema de odio es peligrosísimo, ¿no? Manejarlo de cualquier lado es como un detonante, ¿no? Que tal vez no se pueda parar en ese sentido. En realidad, digamos, como el tipo de manifestaciones, ¿no? Un poco de las que estamos siendo partícipes, también como observadores en ese momento, tiene que ver también como con estos procesos de larga duración, ¿no? Es decir, ¿por qué hay tanto odio, no? Digamos, hubo tanto odio contra los españoles, ¿no? Durante la época de la independencia. Ok, porque los españoles, ¿no? Digamos, de alguna manera eran los que tenían privilegios, ¿no? Eran los que ocupaban los puestos públicos o los mejores puestos públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el grito era, vamos a matar gachupines. Ok, entonces en la época del porfiriato, ¿no? Ok, volteaban principalmente a los franceses, ¿no? A los extranjeros, porque eran los que tenían las mayores concesiones, las líneas ferrocarrileras, etcétera, etcétera. Y entonces había como una serie, no digamos como de revancha, en términos de revancha histórica, ¿no? Ahora bien, debemos entender que nuestro país, vuelvo a la misma idea, somos un país pluriétnico, ¿no? Digamos, no solamente somos un país pluriétnico, sino plurinacional, es decir, nuestro país es una sociedad netamente cosmopolita, y aquí hay españoles, franceses, alemanes, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay como extranjeros buenos y hay extranjeros malos en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que como homogeneizar, ok, todos los extranjeros son malos, ¿no? O sea, sí, caeríamos en un grave error en ese sentido, ¿no? Entonces, habría que ser como muy cuidadoso, ¿no? En ese sentido, cuando, digamos, acudimos con este tipo de fenómeno, ¿no? De Dios, porque o sea, puede dar pie a cosas muy peligrosas, vamos. Ok, evitemos ser racistas, evitemos ser xenofóbicos, por favor. Exactamente, sí, es que la xenofobia es un componente, digamos, es como un detonante, digamos, para la movilización de la gente, ¿no? Pero a veces cuando haces tabla rasa, ¿no? Obviamente se pueden, digamos, cometer actos muy, muy fuertes, ¿no? Digamos, en ese sentido. Bueno, igualmente a lo mejor la herida es justamente esa, que lo que nos mencionas, que los altos cargos suelen ser ocupados por personas que vienen de otros países extranjeros. Y es muy difícil que una persona indígena pueda tocar esas ramas, ya sea como Yaritza Aparicio, que es una de las que ahorita es... señor. Y el hate que recibe ante esta resistencia por parte de su mismo pueblo, porque ni siquiera es que los extranjeros estén hablando mal de ella, sino que su propio pueblo
no la quiere o siente que no merece el lugar en donde está. Sí, y es que yo creo que tú le acabas de dar al punto, Brenda, porque como sociedad mexicana somos como doble moralistas, ¿no? Siempre señalamos, ay, sí, él es el, ¿no? O sea, como el malo, ¿no? Y decimos, sí, hemos como dado grandes avances, ¿no? En términos de comportamiento, afortunadamente, ¿no? En términos de una sociedad que es machista, misógina, patriarcal, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, en términos de lo profundo, yo creo que como sociedad mexicana seguimos siendo clasistas, homofóbicos, machistas, etcétera, 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 ¿no? Y tú lo acabas de mencionar, es decir, muchas veces entre nosotros no nos andamos como señalando, ¿no? O hacemos este tipo de descalificaciones, etcétera, etcétera. Y es un proceso que, digamos, de alguna manera sigue funcionando a todos niveles, ¿no? Tú lo comentabas, es decir, ¿quién tiene los mejores papeles digamos, en el cine? Seguimos, ¿no? Blancos, ¿no? ¿Quién tiene los mejores puestos en las empresas? Blancos, la mayoría. ¿Quién tiene los mejores puestos en los institutos de la academia, los institutos de investigación? Blancos, ¿no? ¿Quién tiene como los mejores puestos, ¿no? En los, digamos, en los gabinetes de los últimos años? Blancos, que de hecho, ¿no? Si hacemos como el análisis de los últimos gabinetes, afortunadamente esa tendencia se ha ido como modificando, digamos, de alguna manera, tanto en cuestión de color de piel, ¿no? Tanto como en cuestión de género, ¿no? Pero si nosotros vemos un poco por ejemplo, los gabinetes de inicios del siglo XXI, ¿no? Tenían todavía, ¿no? O sea, la mayoría de los ministros eran gente de color blanca, ¿no? Gente privilegiada, ¿no? O sea, se tiene que decir, eso también es válido y se tiene que decir, ¿no? Es decir, sí ha habido cierto tipo de modificaciones, pero en realidad como estructura todavía nos falta mucho por hacer, ¿no? Es decir, en realidad todavía tenemos como esta mirada de corte racista, de corte clasista, ¿no? Es decir, y básicamente pues hay que voltear a todos lados, ¿no? Y hay que voltear también como ver a los lugares, ¿no? En donde, digamos, el ser blanco, digamos, de alguna manera tiene como mucha ventaja en una sociedad como la mexicana. Ahorita llegan y me latiguean. Bueno, permiso de hablar, DJ Negro. Una de las cosas que quiero preguntar es ¿cómo crees que podemos solucionar esta situación de justamente rebajarnos a nosotros como sociedad? Pensar que lo extranjero es mejor, pensar que tal persona por ser blanca, por ser estadounidense, francesa, XX, es mejor que el trabajo que se puede hacer aquí en México o las personas como tal por ser morenas, porque hay incluso personas que se niegan a ser morenas y dicen, mi mamá me dijo que era blanquito y... Es como el experimento que hicieron con un morrillo así morenito y le ponen un nuco blanco y un oscuro y le preguntan, ¿cuál te pareces más? No, pues al blanco, ¿en qué? En las orejas. Sí, exactamente. Sí, que de hecho eso es como un digamos, un ejercicio, ¿no? Que, o sea, que se ha hecho, ¿no? Tanto en México también, ¿no? Pero el término de estructura mental sigue funcionando, ¿no? Digamos de alguna manera. Debemos de cambiar en términos de lo profundo como sociedad, eso es un hecho, ¿no? Pero este tipo de, digamos, como de propuesta filosófica también, ¿no? O sea, la estableció Samuel Ramos precisamente en la década de los 30, ¿no? Del siglo pasado. Siguió la misma idea un poco Octavio Paz en los años 50, ¿no? Pero es un proceso de reflexión, ¿no? Que lamentablemente no se ha hecho como profundidad, ¿no? Ese tiro. Samuel Ramos, ¿no? Tiene que el perfil del hombre, ¿no? Que es como una obra bastante interesante, ojalá la pudieran leer, donde él menciona, a ver, yo les voy a hablar cómo es la sociedad mexicana. Y entonces digamos, se establece como un retrato como bastante fuerte sobre la sociedad mexicana, y eso es a veces yo creo que lo que nos hace falta hacer en ese sentido, ¿no? Y hacer como un retrato crudo de uno mismo, a veces es como el proceso filosófico mental más fuerte, ¿no? Sí, es bastante difícil la autocrítica. Sí, exactamente, sí, no, porque uno cuando se levanta dice, ay, mira, qué bonito soy, qué guapo estoy, ¿no? Y hoy vas a triunfar, y tengo como tiene cantidad de virtudes, soy como inteligente, soy sociable, soy bla, bla, ¿no? Pero ¿qué no soy? Pero ¿Qué me falta? No, más bien la pregunta es,
¿qué si soy también? O sea, ¿qué si soy también en términos de mi mal comportamiento? ¿No? Es decir, ok, soy flojo, soy procrastino mucho, ¿no? Soy violento, o sea, soy alcohólico, etcétera, 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 ¿no? Y yo un poco Samuel Ramos mencionaba, es decir, ¿no? Yo les estoy presentando de manera cruda cómo es la sociedad mexicana, no para señalarlos, ¿no? Sino para mostrarles, ¿no? Que tenemos este tipo de errores, ¿no? Somos una sociedad violenta, sí. Somos una sociedad machista, sí. Somos una sociedad misógina, sí. Somos una sociedad clasista, sí, ¿no? Y entonces, ¿qué creen? Nadie le hizo caso a Samuel Ramos. ¿Por qué? Pues porque iba a contracorriente del discurso oficial. Para ese momento, no, digamos, hay una política de Estado de tratar de exaltar un poco la idea de lo que es considerado como lo mexicano, ¿no? Y se establece un perfil de lo que es ser el mexicano. ¿Cómo es el mexicano? Pues un mexicano es el que bebe mucho, ¿no? El mexicano es el mujeriego. Que aguanta. No, digamos, exactamente, ¿no? Es decir, es el perfil que nosotros vemos, ¿no? En el cine, en los años 30, en los años 40 y en los años 50, ¿no? Pero no es un producto, digamos, hecho a través de la industria del entretenimiento, ¿no? O sea, es decir, es una política de Estado, ¿no? Y cuando él está diciendo, a ver, ¿no? Es que esa política que ustedes llevando a cabo no es la correcta, ¿no? ¿Le van a hacer caso? Pues nadie le hizo caso, ¿no? Entonces, y yo creo que lo debemos recuperar en ese sentido. ¿Por qué? Porque es un ejercicio al final de cuentas que es el que debemos de hacer, ¿no? Un ejercicio crudo, ¿no? Pero que es el ejercicio que nos puede cambiar y nos puede transformar. Es decir, el mundo puede seguir transformándose, pero si nosotros como sociedad y como individuos no nos transformamos, pues vamos a seguir en la misma, ¿no? Sí, ¿no? Los cambios siempre tienen que iniciar por uno mismo. O sea, no puedes cambiar a todas las personas si tú no estás dispuesto a cambiar. Sí, Samuel Ramos decía que el mexicano no es que sea inferior, es que el mexicano se siente inferior, ¿sí? Y en efecto es lo que comentaba hace ratito Brenda, ¿no? En ese sentido de decir, ok, ¿no? Pues es que yo quiero ser como el francés, o quiero comportarme como el norteamericano. Ahora estoy planteando, ¿no? Hacia el monstruo asiático. Quiero tener ojos exactamente, quiero tener como los ojos rasgados, digamos, chiquillo, ¿no? Quiero como su moda, ¿no? Pero es decir, no hay como un referente de que tú le des significación a lo tuyo, ¿no? Es decir, te estás desvalorizando en ese sentido, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, a la reflexión de Samuel Ramos. No es que el mexicano sea inferior, ¿no? O sea, más bien el mexicano se siente inferior. Pero si vemos como en esta misma dinámica de seguir volteando, ¿no? Un poco a los referentes del extranjero, pues no vamos a cambiar. Tenemos que mirar a nuestra propia cultura hacia adentro y volvemos a pues, no sé, a resurgir. Así. Bueno, lamentablemente ya estamos pues terminando. Quisiéramos quedarnos, sí, Polo. Sí, muy bueno esto. Para aventarse otra horita, pero Estaría... mejor me gustaría hablar un poco de los proyectos que tienes o que vas a tener a futuro, porque tú me comentabas que ahorita ya tienes un libro publicado. Háblanos de eso. Sí, cuéntanos. Igualmente. Ok. Bueno, primero el libro. Acabo de publicar un libro que se llama El Ejército Federal de la Perfidia a la Ausencia, 1913-1914, perdón. Que la buena noticia es que lo pueden descargar de manera libre ahí en el portal del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INER. Ahí le teclean Edgar Urbina, Ejército Federal, y les va a aparecer el libro. Entonces, por favor, descárguenlo. Ya tuvimos algunas presentaciones, ¿no? En el propio INER, en la Facultad de Ciencias Políticas, en la UAM, Iztapalapa. Y el próximo lunes, bueno, también una invitación para seguir el programa de Marco Fabrizio, ¿no? Que es un programa de TV por internet. Ahí también estaré hablando de manera más detallada sobre un libro, ¿no? Es el próximo lunes a partir de las 3 en el canal TV Bobo. Y con respecto al programa que comentaba Dante, en efecto estamos preparando un programa que va a tener por nombre
Enciéndete en Rock. Y la idea de este programa es precisamente hablar sobre la historia del rock, ¿no? Vamos a tener como mucha música sobre el rock y sus derivados, metal, reggae, heavy metal, de ska, ¿no? Entre algunas otras. Y bueno, vamos a... la idea principal es, uno, hablar sobre la historia de este género musical, y dos, también que sirva como plataforma hacia las bandas locales, ¿no? Del suroriente de la Ciudad de México. Entonces también si alguien tiene como su banda de rock, ¿no? Contacten. Algún proyecto, pues, nos mandan un mensajito y los vamos agendando. Los vamos apoyando. Sí, saben, desde la Faro para el mundo. Exacto. Y bueno, platícanos un poquito de tus redes sociales, donde podemos encontrarte aparte del libro. Tienes canal de YouTube, TikTok. Sí, bueno, en Facebook me pueden encontrar como Edgar Urbina. En Instagram me encuentran como Edgar Urbina 1910. Y acabo de estrenar como un canal de YouTube, ¿no? Se llama el Arte de la Historia, ¿no? Entonces también si lo pueden seguir y lo pueden suscribir, pues se los agradecería bastante. Igualmente, ahorita están pegando mucho la red social en TikTok, entonces te esperamos igualmente que puedas hacer uno y compartirnos mucho de tu conocimiento a través de allí, ¿vale? Que no, pues muchísimas gracias, sí, hay que ser multiplataforma. No nos quedan solitos. Me resistía, pero pues ya es como lo de hoy, vamos. Sí, pues es lo de hoy, tienes que... Adóptate o muere. Y bueno, pues lamentablemente acabamos el programa de hoy. Nos gustaría... Hemos terminado. Nos gustaría seguir, la verdad es que fue un capítulo muy, muy rápido, se nos hizo... Todo muy interesante, muy buena. Toda la información que nos diste. 10 de 10. 10 de 10. Pues, 5 estrellas. Un último comercial, si se puede. Dale. El día de mañana, ¿no? Se va a conmemorar otro aniversario más de la ratificación del Plan de Ayala, ¿no? Y se estará llevando a cabo un evento cívico histórico, precisamente en el cuartel zapatista de San Pablo, a partir de las 3. Y entonces por ahí vamos a estar varios colegas, ¿no? Del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, y también va a haber algunos representantes de la comunidad. Entonces vamos a hablar sobre el tema del zapatismo, Revolución Mexicana, Emiliano Zapata. Los esperamos por ahí a partir de las 3 de la tarde. Ok. Rosa. ¿Qué más podemos decir? Y bueno, pues esto fue todo, chicos. Esto fue... Entre Milpa y Nopales. Gracias. Nos vemos pronto.